Felipe II de España e Isabel I de Inglaterra tal vez nunca llegaron a comprender cabalmente que la rivalidad que los enfrentó a lo largo de sus vidas tendría consecuencias tan profundas para el mundo futuro. Esa puja alteró en forma definitiva y permanente las concepciones geopolíticas de Europa en la segunda mitad del siglo XVI e inauguró una tendencia que llegaría hasta el siglo XX. La naturaleza del conflicto modificó los usos cotidianos de la guerra. Ya no se dirimiría solo en el territorio continental como hasta entonces. El dominio de los mares globalizaría definitivamente el conflicto. Y quizá lo más importante, el fundamentalismo religioso proporcionó una eficiente causa ideológica para justificar el intento de imponer la hegemonía política y económica en el occidente cristiano. Felipe II e Isabel I no lograron victorias decisivas como para doblegar la voluntad del otro, pero trazaron el camino por donde transcurriría el destino de sus respectivos países. Felipe nació para ser rey. Isabel es conyugales de su padre, Enrique VIII, y los conflictos sucesorios desatados después de su muerte en 1547. Felipe comprometió ingentes recursos económicos en una guerra interminable para mantener el control sobre los Países Bajos. Su obstinación lo llevó a involucrar en el conflicto a Inglaterra, con resultados negativos para sus intereses. Isabel apoyó a los rebeldes holandeses y flamencos, pero evitó mientras pudo una confrontación directa con España. El rey español aumentó el poder bélico de su país en sus fuerzas terrestres. La soberana inglesa puso gran parte del esfuerzo en armar una flota que transformaría a Inglaterra en una potencia marítima de primer orden. Fue el primer hijo varón del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Su padre lo preparó desde su infancia para que se transformara en su sucesor en el reino de España y eventualmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, que con mucho esfuerzo controló hasta su abdicación en 1556. Las obligaciones que derivaban del gobierno de tan vasto imperio obligaron a Carlos V a delegar en Felipe funciones reales en España cuando apenas contaba con 16 años. Desde 1543, el príncipe se convirtió en la representación del emperador en el reino al que los recursos de las Indias iban transformando en el más poderoso de Europa. La lealtad de Felipe a su padre Carlos V fue absoluta, aunque le imprimió su propio estilo al gobierno de España. Con mejor conocimiento de la situación del reino, se quejó en diferentes ocasiones por las gravosas contribuciones que exigía el emperador para sus campañas militares. A diferencia de su padre, el príncipe no era un guerrero, y en esos años prefería una buena negociación antes que una nueva guerra. Pero se avino a la voluntad del emperador en todos los casos, incluso en la decisión que éste tomó en 1553 de casarlo con la nueva reina de Inglaterra, María Tudor. A la edad de 26 años, Felipe ya había enviudado de su primera mujer, María Manuela de Portugal. Cuando Carlos V resolvió fortalecer una alianza con Inglaterra a través de un casamiento con la nueva soberana, estaban adelantadas las negociaciones para un enlace del príncipe con María, la hermana del rey de Portugal, Juan III. Pese a la cuantiosa dote que aportaría la princesa portuguesa a la siempre endeudada corona española, el emperador prefirió privilegiar los aspectos políticos a los económicos. Las consecuencias de esta decisión serían enormes. María Tudor era hija del polémico rey inglés Enrique VIII y de su primera mujer, Catalina de Aragón. Había sobrevivido a las brutales intrigas amorosas de su padre, que mandó ejecutar a 2 de sus esposas y se divorció de otras 2, entre ellas de su madre. Sucedió en el trono a su medio hermano Eduardo VI, un enfermizo y joven monarca que reinó entre 1544 y 1553, en un reino dividido por la cuestión religiosa. Enrique VIII se había Papa Clemente VII por la negativa del Vaticano a aceptar su divorcio de Catalina de Aragón y su posterior casamiento con Ana Bolena.
El rey inglés resolvió romper con la Iglesia católica y, con secuela de salvajes represiones para imponer el nuevo culto, alimentó la inestabilidad política en el reino. Su sucesor, Eduardo VI, hijo de su tercera mujer, Jane Seymour, se declaró anglicano, pero su hermanastra, María Tudor, se mantuvo fiel a Roma. La reina inglesa había nacido en 1516 y era, por lo tanto, 11 años mayor que Felipe. No era agraciada y la vida difícil que había llevado en la corte la había transformado en una mujer avejentada y enfermiza. Pero estaba aún soltera y era la soberana de uno de los países más poderosos del occidente europeo. Príncipe Carlos V usó toda su influencia para que su hijo fuera el elegido. Enzarzado en un crónico conflicto con Francia, una alianza matrimonial entre España e Inglaterra favorecía sus intereses en Europa. Además, recuperaba para el catolicismo romano un reino con mucha influencia sobre los Países Bajos, donde el protestantismo calvinista crecía en forma alarmante. O antes de que Felipe y su cortejo de 3.000 personas llegaran a Inglaterra para su casamiento en julio de 1554, se produjo la rebelión Wyatt, un intento de derrocar a María a favor de Isabel. El alzamiento fue sofocado y la propia Isabel terminó encarcelada en la Torre de Londres. Hubo gran oposición a que fuera ejecutada y el propio Felipe, en su afán de congraciarse con los ingleses, Felipe abandonó Inglaterra para participar en Bruselas en el proceso de abdicación de Carlos V de todos sus dominios. Felipe apenas tuvo tiempo de retornar 3 meses a Inglaterra antes de convertirse definitivamente en el rey de España en 1556. Afectada por su ausencia y por sus dolencias, María Tudor murió el 17 de noviembre de 1558. Poco antes de su fallecimiento, los ingleses habían pagado muy caro su alianza con los españoles en un nuevo episodio de la interminable guerra que sostenían contra Francia. Perdieron definitivamente la ciudad de Calais, la última posición de Inglaterra en tierra francesa. La derrota a los ánimos de los partidarios de la alianza, sobre todo tras la llegada de Isabel al trono. Isabel I de Inglaterra fue formalmente coronada en enero de 1559. Había nacido en 1533 y, como su hermanastra María, debió sortear todo tipo de peligros y humillaciones en la corte de su arbitrario padre Enrique VIII. Pero su temple ante las adversidades era muy distinto, como muy pronto podría comprobar Felipe II. Como hija de Ana Bolena, la mujer por la que Enrique VIII había provocado su ruptura con el Papa, la legitimidad de los títulos de Isabel para convertirse en reina de Inglaterra eran cuestionados en la Europa católica. Mucho más cuando la nueva soberana no parecía dispuesta a aceptar su obediencia al Vaticano. En consecuencia, el Partido Católico inglés, que con la muerte de María Tudor había perdido posiciones, resolvió apoyar las aspiraciones de otra candidata, María Estuardo, reina de Escocia y esposa de Francisco, el Delfín de Francia. Frente a esta realidad, Isabel I no tuvo más remedio que mantener su alianza con España, y Felipe trató de sacar partido de la situación. La nueva reina inglesa no era tampoco una belleza, pero era joven y también soltera. El ahora rey de España intentó reeditar la jugada que había imaginado su padre, Carlos V, y le ofreció casamiento. Los negociadores españoles interpretaron que Isabel no podía negarse. Necesitaba la protección de Felipe para neutralizar el riesgo de una presión francesa en su contra y para legitimar su gobierno ante las potencias europeas. La reina, por cierto, no se negó, pero dilató cualquier compromiso y en paralelo acentuó su distancia con Roma. La solución vendría por la necesidad de España y Francia de terminar con una guerra que comprometía seriamente los recursos humanos y económicos de las dos naciones. El Tratado de Cateau-Cambrésis
en abril de 1559, sería uno de los grandes logros del reinado de Felipe II, porque consagraría la paz entre los dos reinos por más de un siglo, aunque abriría las puertas a su enemistad definitiva con Inglaterra. Según los términos del tratado, Francia se comprometía a devolver posiciones españolas capturadas en Flandes, pero no haría lo propio con Calais, reclamada por los ingleses. España no objetó ese punto. Quizá otra parte del acuerdo consignaba que Felipe II se casaría con la princesa Isabel de Valois, hija del rey Enrique II, una forma muy conveniente de saldar las diferencias. La paz no conformó a parte de la nobleza francesa, y mucho menos a los ingleses, que reaccionaron cerrando filas en torno a Isabel I. La reina ya no tenía nada que ocultar. En mayo de 1559, el Parlamento volvió a ratificar que la corona era la cabeza de la Iglesia anglicana. El cisma con Roma estaba de hecho confirmado. Los asesores españoles de Felipe II en temas ingleses, como el conde de Feria, consideraron que era inminente una guerra civil en las islas. Especularon también que Francia podía llegar a intervenir para hacer valer de María Estuardo. El rey de España estaba en sus dominios de Flandes y se aprestaba a regresar a la península por mar, escoltado por una poderosa flota. Para esos asesores era una oportunidad inmejorable. La escuadra debería dirigirse a Inglaterra para apoyar la rebelión del bando católico, derrocar a Isabel y adelantarse a cualquier maniobra francesa. Pero Felipe no era un príncipe con ansias de conquista. Acababa de concluir favorablemente un tratado de paz y no estaba dispuesto a iniciar otra guerra. Además, no era partidario de las decisiones apresuradas ni de los gestos audaces. No en vano sus contemporáneos lo habían bautizado con el epíteto de El Prudente. El proyecto fue abandonado. II tenía otras razones para retornar a España. En la península se había detectado un supuesto brote de luteranismo que sería aplastado sin consideración alguna y que mostraría la peor cara del rey. Había, con todo, motivos para entender semejante actitud. Si Isabel temía una reacción del partido católico en su reino, los soberanos amigos de Roma tampoco se sentían tranquilos en sus tronos. En Francia, el poder de los reformados hugonotes habría un proceso de inestabilidad política que habría de provocar una sangrienta guerra civil. En Alemania, los estallidos de intolerancia eran frecuentes, y en Flandes, la rebelión independentista contra España estaba desde sus inicios asociada a la cuestión religiosa. Aunque no fue la única razón, el fundamentalismo católico enarbolado por Felipe II, como respuesta a lo que parecía una imparable olantismo luterano y calvinista, provocó el estallido rebelde en Flandes en 1565. Un largo y gravoso conflicto consumiría los mejores recursos militares de España en una guerra sin final. Para Isabel I, esa rebelión fue casi como una bendición. La cuestión flamenca se transformó para el rey de España en una obsesión. Le permitió a la soberana inglesa ganar tiempo y fortalecer su reino. Sabía que tarde o temprano el conflicto sería inevitable y se preparó a conciencia para enfrentarlo. Isabel I tuvo en claro desde el comienzo de su reinado que alentar la independencia de los Países Bajos era conveniente por partida doble. Creaba un estado protestante y amigo frente a sus costas y debilitaba a España, la potencia católica más poderosa del mundo. Por ese motivo, desde 1559, se encargó de favorecer a los rebeldes encabezados por el príncipe de Orange, aunque sin desafiar en forma directa el poder español en la región. Inglaterra ofrecía protección a rebeldes fugitivos, financiaba algunas operaciones militares y obstaculizaba la ayuda que España enviaba por mar a su guarnición apostada en Flandes. En 1568, una fuerza al mando del marino William Hawkins
capturó a una flota española que transportaba dinero para los soldados que operaban en los Países Bajos. Fue como pasar un límite invisible pero peligroso. La represión contra los protestantes se incrementó y Felipe II comenzó a evaluar la posibilidad de encarar una acción decisiva contra la reina. España apoyó diferentes conspiraciones para destituir a Isabel y alentó rebeliones frustradas a cargo de nobles católicos ingleses. La reina devolvió los golpes con las incursiones de sus corsarios por las Indias Occidentales o con el envío de una pequeña fuerza expedicionaria a Flandes en 1577. Eran simples tanteos, muestras crecientes de una hostilidad que no terminaba de concretarse. Felipe tenía demasiados frentes abiertos como para alentar nuevas aventuras. Flandes era uno de ellos. Otro estaba en el Mediterráneo, donde debía cuidar los intereses españoles e italianos. En ese escenario, en 1571, una flota combinada mandada por hermanastro del rey, don Juan de Austria, había logrado una contundente victoria contra la escuadra turca. El éxito en Lepanto determinó el final de la amenaza otomana sobre el occidente cristiano. Pero aún restaba la de los piratas norteafricanos, que para el comercio español eran más peligrosos que los turcos. Pero la suerte todavía le reía al rey. Precisamente una frustrada expedición portuguesa destinada a conquistar Marruecos le permitió a Felipe cumplir el sueño de anexionarse Portugal. Sebastián I, el soberano portugués, había muerto durante la campaña de Marruecos en la batalla de Alcazarquivir. Sin herederos directos, Felipe reclamó sus derechos al trono por vía diplomática y, al final, mediante la acción militar. En 1581, esa anexión se hizo realidad. La incorporación de Portugal al trono español alarmó a otras potencias europeas como Francia e Inglaterra. España no solo monopolizaba el comercio con gran parte del continente americano, sino que también pasaba a controlar las valiosas rutas asiáticas. La reacción inglesa se traduciría en un mayor hostigamiento marítimo sobre las posesiones españolas de ultramar y en un renovado apoyo a los disidentes flamencos en los Países Bajos. Isabel I también alentaría las pretensiones de otros candidatos al trono portugués, además de denunciar una supuesta usurpación por parte de Felipe II. En las últimas décadas del siglo XVI, el poderío español despertaba recelos y temores, pero también propiciaba gestos audaces entre los consejeros de Felipe II. En 1581, un experimentado marino, el marqués de Santa Cruz, se encargaría de proponer al rey la invasión de Inglaterra. Felipe II, como siempre, se lo pensó antes de tomar una decisión. En 1505 le ordenó a Santa Cruz un estudio detallado de la operación. El plan del marqués era ambicioso. Involucraba alrededor de 60 combatientes y aproximadamente 700 buques de diferente capacidad y envergadura. El coste financiero era enorme, alrededor de 3 millones de ducados. Lo que aparentemente decidió Felipe II a dar ese paso tan largamente postergado fue la ejecución de María Estuardo. La ex reina de Escocia no había dejado de conspirar o de alentar conspiraciones contra Isabel I. Su sola existencia constituía un peligro para la soberana inglesa. En 1586 cayó en una trampa urdida por partidarios de Isabel I para dejar al descubierto sus propósitos. Fue condenada a muerte y decapitada en febrero de 1587. Felipe II, que alguna vez había especulado con un casamiento de María Estuardo con su hermanastro Juan de Austria como parte de la estrategia de reemplazo de Isabel I, reconoció que no quedaba otra alternativa que una acción directa. Ordenó entonces acelerar los preparativos para reunir una gran armada. El atrevimiento de los corsarios ingleses se había tornado insoportable.
Su audacia no provenía solo de ansias de botín, sino de la convicción de la superioridad de sus naves sobre las españolas. Isabel I se había preparado concienzudamente para una eventual invasión, reforzando sus defensas costeras y dando un impulso definitivo a la industria naval. Su padre, Enrique VIII, ya había advertido que para Inglaterra el control del mar era decisivo por su condición insular, y había fomentado la formación de marinos profesionales. Pero los ingenieros navales de su hija fueron más allá. Diseñaron un tipo de buque de guerra mucho más ágil y liviano que los pesados galeones de la época. Debidamente artillados, eran armas poderosas, como lo probaría el corsario Francis Drake, quien el 29 de abril de 1587 asoló el puerto de Cádiz, el más importante de la corona española. Semejante humillación fue demasiada para el orgullo de la primera potencia de Europa. Felipe II urgió a Santa Cruz a acelerar los preparativos, pero el almirante ya no tenía tanta prisa. El rey había cometido un grave error. Le había quitado el mando supremo de la expedición y lo había obligado a compartirla con el jefe del ejército español en Flandes, el general Alejandro Farnesio. Santa Cruz dilató la empresa y dejó pasar la mejor época del año para realizar el ataque, hasta que las presiones del rey terminaron por deteriorar su salud. Murió en febrero de 1588. Felipe II cometió otro error. Puso al mando de la flota al duque de Medina Sidonia, gran organizador, pero no muy competente en asuntos navales. Según la leyenda, que se encargó del proceso de la gran expedición, llegó a asegurar que se mareaba en la cubierta de cualquier buque. Acosado por el rey, a quien también le preocupaban los gastos de esa empresa que no dejaban de crecer, el duque zarpó de Lisboa el 20 de mayo de 1588. Mandaba 120 buques de diferente tamaño y calidad. El plan era derrotar a la armada inglesa en aguas del Canal de la Mancha y facilitar después el paso de las tropas de Farnesio, que esperaban en Calais. Medina Sidonia no se sentía a la altura de los acontecimientos. Cerca de La Coruña, los temporales estuvieron a punto de destrozar su flota, y le rogó al rey que le permitiese postergar la operación. Pero Felipe II se mostró inflexible. Era lento para decidirse, pero una vez una resolución, no estaba dispuesto a revocarla. Sentía que su autoridad estaba en juego. Entre el 21 y el 25 de julio, las veloces y maniobrables naves inglesas hostigaron en forma implacable a las españolas. La armada española estaba concebida para una guerra de acercamiento y de abordaje. No podía competir contra la movilidad y el poder de fuego de ese enemigo huidizo y de ágil maniobra. El mal tiempo hizo el resto. Medina Sidonia, en lugar de retroceder para refugiarse en los puertos continentales, prefirió rodear las islas británicas por el Mar del Norte para retornar a España. Las tumultuosas aguas de ese mar provocaron terribles sufrimientos a los marinos y aumentaron la sensación de desastre. La Invencible, como la bautizaron burlonamente los ingleses, sufrió enormes pérdidas que tardaron años en superarse. Animada por el éxito obtenido, Isabel I planificó una contraofensiva destinada a invadir Portugal para favorecer las aspiraciones de don Antonio, prior de Crato, el principal oponente de Felipe II al trono lusitano. La expedición mandada por Francis Drake en 1589 fracasó en su intento de tomar La Coruña y fue derrotada ante Lisboa. El desastre inglés dio un respiro a los españoles, sobre todo porque en los años siguientes registraron varios éxitos. En 1590, otra flota inglesa intentó golpes de mano contra galeones que retornaban de las Indias, pero sin resultado positivo. En 1595, una expedición al mando de Drake y de John Hawkins fracasó en las Canarias.
Lo mismo ocurriría con intentos posteriores contra Puerto Rico y Cartagena de Indias. El último ataque fue en 1596, nuevamente contra Cádiz. El declive de España ya era entonces evidente, lo mismo que el de un Felipe II encerrado en su residencia del monasterio de El Escorial, donde viviría sus últimos días. Felipe II murió el 13 de septiembre de 1598. No había logrado pacificar Flandes, ni erradicar esa herejía calvinista que lo obsesionaba. No había conseguido destronar a la odiada Isabel de Inglaterra. Y en esas dos frustradas empresas había comprometido gran parte de su poderío militar y de los recursos españoles. Isabel I lo sobrevivió pocos años más. Falleció el 24 de marzo de 1603. A diferencia del monarca español, dejó bien afirmadas las bases de la expansión política y económica de su país.